Buenas noches, hermano, Dios le bendiga. Mi nombre es Berenice Camarena del Ministerio de Sanidad y Liberación Ciudadanos del Cielo, bajo la dirección del Espíritu Santo y los pastores Fran de la Cruz y Neri Carmona. Hoy vamos a tratar un tema de suma importancia porque debemos aprender, debemos de confiar y debemos de enfocarnos en la respuesta de Dios y debemos esperar su tiempo. Entonces vamos a estar hablando bajo el tema: el tiempo de Dios es bueno y perfecto. Amén. Entonces, el tiempo de Dios es bueno y perfecto. Sabemos que el Señor actúa de manera precisa en el momento oportuno. Nunca llega tarde. Nunca llega tarde, pero tampoco se adelanta, se anticipa. Vemos que los tiempos de Dios nos enseñan que cada día el Señor hace lo mejor para nosotros. Vemos que nosotros necesitamos entender y esperar su tiempo. Cuando Jesús lavaba los pies a su discípulo, vemos que Pedro le costó dejarse lavar los pies de Jesús. Entonces el Señor le dijo a Pedro: lo que yo hago ahora lo entenderás después. ¿Qué le estaba queriendo enseñar Jesús a Pedro? Que aunque él no entendió en ese momento el significado de lavarle los pies, cuando fuera su tiempo lo iba a entender. Entonces, muchas veces no entendemos qué el Señor nos manda a decir o qué nos está diciendo a través de algún proceso, alguna situación, porque quizás estamos solo enfocándonos en la adversidad y no analizamos y estamos ciegos a esperar su tiempo. Pero debemos cada día más pedirle al Señor que nos dé discernimiento para nosotros poder entender, para nosotros poder aceptar el tiempo que debe pasar para cumplirse lo que el Señor tiene escrito. Entonces, y quizás cuando oremos decirle al Señor: no entiendo ahora, pero dame la respuesta. Porque Pedro le dijo que no sabía que por qué el Señor estaba haciendo eso, pero él le dijo: no lo entiendes, pero lo entenderás. Entonces, si le pedimos discernimiento al Señor, aunque no sea en el momento que nosotros pensamos, pero sí vamos a entender que Él nos manda a esperar su tiempo. Entonces, hay muchas cosas que a veces son difíciles de entender, especialmente en los caminos de la fe, pero allí es cuando nosotros debemos decidir creer en el Señor, confiar en las promesas que el Señor tiene para nosotros, porque todos sabemos que el Señor es bueno y es fiel y que siempre quiere lo mejor para sus hijos. Entonces, también debemos de ser obedientes y esperar, porque Él sabe cuándo y cómo hace cada cosa. Vemos que las pruebas de la vida no son fracasos, sino una oportunidad para madurar y crecer. Vamos a buscar en nuestra Biblia a Génesis 1:3, perdón. Vamos a leer la palabra, en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, donde nos dice: José interpreta 2 sueños. Y leemos: aconteció después de estas cosas que el copero del rey
de Egipto, y el panadero diligenciaron contra un sueño el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Entonces, José había ido a la cárcel. Vemos que José estaba preso donde estaba el panadero y el copero del rey. Ahí estaba José. Y sabemos que fue por la mentira de la esposa de Potifar. Ella mintió en contra de José y José estaba preso. Pero vemos que José, aún de estar en esa difícil situación, no murmuraba contra Dios ni cuestionaba a Dios. Entonces, vemos que José no se enojó a pesar de las dificultades que estaba pasando. Vemos que José es un hombre humilde, fue diligente aún en el momento donde él estaba preso por una mentira y seguía siendo temeroso de Dios. José seguía siendo temeroso de Dios. Muchas veces nosotros por un proceso que oramos y el Señor no nos da la respuesta en ese momento, queremos a veces cuestionarlo, y sin embargo José, a pesar de estar en esa difícil situación, confiaba en Dios, confió y siguió siendo diligente. O sea, siguió siendo una persona íntegra delante de Dios y delante de los hombres. Entonces, vemos que José está en la cárcel, donde estaban los presos del rey. Por tanto, no era la cárcel donde estaban todos los peores criminales, sino los presos del rey de la época. Entonces también vemos que en ese momento allí José atiende las cosas por orden, no se desenfocó de lo que había en su corazón, de ser una excelente persona en lo que hacía. Entonces, el capitán del lugar, él le correspondió atender al capitán del lugar, servirlo, y lo hacía sin importar que estaba en ese lugar por una mentira, por una calumnia. Y es lo que nosotros debemos de cada día tener presente, tener en nuestra mente, que no importa lo que estemos pasando, lo que digan los demás, que a veces nuestras propias familias se levantan en contra de nosotros hasta por nosotros ser diferente a ellos, ser cristiano, buscar en los caminos del Señor la verdad. Y vemos que son momentos difíciles, pero debemos de ser diligentes, debemos de pedirle cada día más a Dios que nos llene de su amor y que nos llene de su perseverancia. Entonces, vemos que en cierta ocasión entonces ellos tienen dos sueños, y José le interpretó al copero y al panadero el sueño. El sueño, cuando él interpretó el sueño, él le decía al copero que estaría de nuevo de frente ante el faraón. Él estaba diciendo, de nuevo va a estar en el frente del faraón. Entonces José aprovechó ese momento y le pidió que le hablara al faraón de él, para que lo dejara libre, porque la situación de José era bastante difícil, porque quizás una persona esté encarcelada por algún delito que cometió y está en su conciencia pagar por eso, pero
estar pagando por una mentira, por algo que nunca sucedió. Y estar no solo pagando por eso, sino tener la voluntad que tenía José delante de los hombres, porque hacía lo que le correspondía con amor y lo hacía bien, pero también delante de Dios, porque mantenía su integridad delante de Dios. Es lo que nosotros debemos de hacer, mantener nuestra integridad delante de Dios sin importar el proceso que estemos pasando, sin importar todo lo que a nuestro alrededor esté sucediendo. Amén. Entonces, vamos a leer también a Génesis 40:23, donde nos dice: y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. El jefe de los coperos olvidó a José. Pero hay un importante detalle en que el jefe de los coperos olvidó a José. No fue que él lo olvidó porque él no se sintiera agradecido por el trato que José le dio en la cárcel, ni porque lo ayudó a interpretar su sueño. Él lo olvidó porque no era el tiempo de Dios para utilizar el copero para que José fuera libre. No era su tiempo. Era necesario que José estuviera más tiempo en la cárcel. Porque muchas veces nosotros pasamos años en un desierto, en una situación, y queremos que si comienza hoy, termine mañana. Pero puede que dure años, porque si no es el tiempo de Dios terminar ese proceso, no va a terminar. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor era necesario seguir trabajando en el corazón de José. No era el tiempo del salir. Era el tiempo de habitar en la presencia de Dios. ¿Y para qué? Para permitir la buena obra en su vida. Y vemos también que Dios trató en lo profundo del corazón de José, preparándolo. No solo su corazón, estaba moldeando su carácter. ¿Qué quiere decir esto? Que estaba trabajando por dentro y por fuera. Su carácter, su corazón, estaba el Señor trabajando. Ese era el tiempo que él necesitaba, no podía salir. El copero no podía hablarle al rey, porque el tiempo tenía que cumplirse. Era un tiempo para el Señor, para él aprender a habitar en la presencia del Señor, para el Señor trabajar en su corazón y para preparar su carácter. ¿Por qué? Porque él le iba a dar bendiciones y privilegios y necesitaba prepararlo. Entonces, a veces pedimos bendiciones y el Señor no la cumple porque no estamos preparados para recibir esas bendiciones. Así es que debemos de orar en base a el tiempo de Dios, a cuando necesitamos que el Señor derrame una bendición sobre nosotros, pedirle que sea su tiempo y que nos prepare para nosotros estar listos para poder recibirla. Entonces, caminar en los tiempos de Dios es fundamental para alcanzar el plan divino y disfrutar de las bendiciones. Vamos a leer ahora Génesis 41:1, donde nos dice: José interpreta el sueño del faraón. Aconteció que pasado 2 años tuvo faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río. Entonces, pasaron 2 años y José continuaba en la cárcel. Sin duda vemos cómo
enseña la Biblia, él continuó sirviendo con diligencia, a pesar de durar 2 años más. Continuó siendo la persona que al principio era. Siguió sirviendo con diligencia, con amor, con recurrencia. A veces cuando las cosas nos salen mal, nos salen como nosotros no deseamos, a veces nos ponemos irritables, a veces nos enojamos, a veces hasta queremos dejar de orar, a veces queremos dejar de no ir a la iglesia a buscar la presencia del Señor. Pero no podemos dejarnos de llevar del enojo. Debemos de seguir el ejemplo de José, que aún estando en esa situación, que aún estando pensando que estaba olvidado, hacía sus responsabilidades con diligencia, lo hacía con amor, lo hacía con responsabilidad. Entonces, José estaba dando ejemplo del corazón, de que el Señor estaba trabajando en su corazón. Él estaba allí en ese lugar, pero tenía el temor de Dios. Él tenía el temor de Dios. Su corazón estaba lleno del temor de Dios. Entonces, cuando se cumplieron los 2 años, Dios envió el sueño al faraón. Justo los 2 años Dios envió el sueño al faraón. ¿Por qué? Porque él sería el instrumento de Dios para sacar de la cárcel a José. El faraón era el instrumento de Dios. Entonces, cuando nosotros caminamos en los tiempos de Dios, todo va a ser perfecto. No vamos nosotros a tener que mover, que buscar, que tocar puertas, porque el Señor lo hará perfecto. Amén. Entonces, vamos a leer a Génesis 46, donde nos dice: era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante del faraón, rey de Egipto. Y salió José delante del faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Entonces, dice que José tenía 30 años. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes, los levitas, empezaban a servir a los 30 años. También a los 30 años vemos que se consideraba un hijo mayor de edad para encargarse de los negocios de su padre, o sea que tenía 30 años. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ya José estaba preparado. Tenía 30 años, él estaba preparado para ser un levita del Señor. Tenía 30 años. Entonces, vemos que todo esto, el Señor lo permite porque había que esperar su tiempo. Esperaba el tiempo porque José necesitaba la madurez, necesitaba tener la responsabilidad, moldear su carácter. ¿Por qué? Porque José iba a gobernar. Fue preparado porque iba a gobernar, iba a servir al Señor con responsabilidad y apropiadamente. Entonces, esos años que él duró siendo inocente injustamente en la cárcel, fue un tiempo de preparación. ¿Por qué? Porque necesitaba prepararse para lo que el Señor le iba a entregar, para la responsabilidad que el Señor iba a poner en él. Nosotros debemos de prepararnos para nosotros recibir las promesas que el Señor tiene para nosotros y las bendiciones. ¿Y cómo lo hacemos? Cada día más enfocándonos en moldear nuestro corazón,
en buscar la presencia del Señor, en leer su palabra, en arrepentirnos, en educarnos cada día más en la palabra. Entonces, vemos que Dios todo lo hace perfecto. Y el Señor sabe cuándo y cómo mover su mano. Vamos a leer a Génesis 41:9, donde nos dice: entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. El Señor tocó en ese momento el corazón del copero. Se acordó de José, pero era que ya el Señor había de utilizar, era el momento de utilizar al copero. Y le habló al Faraón. Entonces, vemos que el copero compartió su experiencia y le dijo de conocer la capacidad que tenía José para interpretar los sueños. Entonces, vemos, Dios usa diferentes instrumentos para que su tiempo sea cumplido. Diferentes personas. Muchas veces la persona que el Señor utiliza es quizá la que nosotros tenemos, nunca nos llega a la mente que el Señor va a utilizar a esa persona. Pero el Señor tiene un tiempo perfecto para nosotros, para cada uno de nosotros. Y vemos en Génesis 41:14, donde nos dice: entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Y se afeitó y mudó su vestido, y vino al Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlo. Respondió José al Faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a tu sueño. Entonces, sin demora, el Señor mandó a sacar a José. El Faraón dio la orden, porque Dios primero había dado la orden que ya era el tiempo de José salir de la cárcel. Entonces, vemos que José estuvo aproximadamente 5 años. Y vemos también en la Biblia varios siervos de Dios que estuvieron en la cárcel también por hacer la voluntad del Señor, igual que José. Y todos ellos vivieron la victoria. Todos ellos vivieron la victoria allí. Es muy importante recordar que José enfrentó la cárcel con un corazón íntegro y sin murmurar. Vemos que Pablo y Sila lo hicieron con adoración y alabanza. Y vemos que Pedro y la iglesia primitiva con oración e intercesión. Entonces, no hay nada imposible para Dios. No hay nada difícil para el Señor. Lo que debemos hacer es creer, confiar en su promesa, confiar en su cuidado y en el poder que Él tiene. Tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra. Entonces el Señor sabe cómo y cuándo hace su cosa. Su tiempo es bueno y perfecto. Su tiempo es perfecto para cada corazón que sabe esperar en Él. Vimos como en Génesis 41:14 nos dice que el Faraón mandó apresuradamente a sacar a José de la cárcel. Cuando Dios mueve su mano, no hay nada ni nadie que detenga la orden que el Señor dio. José tenía años que no se afeitaba, que no usaba ropa adecuada, limpia, nueva, pero ya la orden estaba dada por Dios, que era el tiempo de salir de la cárcel, el tiempo de hacer la voluntad de Dios.
Dios tiene un tiempo bueno y perfecto para cada uno de nosotros. Su mano arregla todas las cosas, toda circunstancia. El Señor derrama bendición en el proceso. Entonces debemos cada día más nosotros de confiar en Él, pedirle que nos dé la madurez, que nos abra los sentidos espirituales para nosotros saber esperar con diligencia su tiempo. El Señor no llega tarde, no llega apresuradamente, llega en su tiempo cae. Entonces, es importante que meditemos cada día más en el tiempo, porque todo va a transcurrir tal cual el Señor lo tiene escrito. Así que yo te invito que si tú no has recibido al Señor, si tú no te congregas en ningún lugar, en ninguna iglesia, no visitas ninguna iglesia, yo quiero que tú repitas conmigo esta oración de fe. Es una oración donde tú vas a confesar al Señor como tu Señor y tu Salvador. Repite conmigo: Señor Jesús, en esta hora vengo a ti reconociendo que soy pecador. Te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos en el nombre de Jesús. Señor Jesús, hoy te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre más. Y borra mi nombre del libro de la muerte donde el enemigo me tenía. Si tú has hecho esta oración, yo te invito que visite una iglesia donde te prediquen, donde te enseñen, donde te den las pautas para tú comenzar a estudiar la palabra y a comenzar a caminar en los caminos del Señor. Nuestro ministerio está ubicado en 318 Alto de Virella, Cuesta Colorada, encima de Embutido La Ganadera, Santiago, República Dominicana. Así es que te invito a que vayas para que veas que el Señor te ama, sin importar tu condición, sin importar tu pecado y sin importar lo que tú has hecho en tu vida. El Señor te cambia, te transforma y te hace nueva criatura. Dios te bendiga y buenas noches.